el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en el marco del segundo Congreso y octavo Seminario Internacional de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas, denominado El Estado y la Gestión Pública en un Mundo Post-Pandémico, les dan la más cordial bienvenida y agradecen su presencia en el taller de análisis de sentencias que versará sobre la resolución de la declaratoria del proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal. Preside en este taller el licenciado Arturo Orea Cantón, secretario del Instituto de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El doctor Joaquín García Hernández, jefe del área académica de Ciencias Políticas y Administración Pública. El doctor Israel Cruz Vadillo, coordinador del segundo Congreso y el octavo Seminario Internacional de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas. De igual forma, nos acompaña la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La maestra Regina Santinelli Villalobos, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien será la ponente en este taller. De igual forma nos acompaña el doctor Daniel Tácher Contreras, secretario técnico de Mando Superior de la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien moderará el taller. Asimismo, agradecemos la presencia de las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, así como de las consejeras y consejeros del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Asimismo, agradecemos a todas y a todos los que nos acompañan de manera presencial y a las y a los que nos siguen a través de las redes sociales. A continuación, cedemos el uso de la voz al al licenciado Arturo Orea Cantón, en representación del doctor Alberto Severino Jaén Olivas, el director del Instituto de Ciencias Políticas y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Adelante, licenciado. Con su permiso. Muy buenos días. A nombre del doctor Alberto Severino Jaén Olivas, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, quiero destacar que este día somos anfitriones de un importante evento académico como lo es el taller de análisis de sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que se realiza en el marco del segundo Congreso y octavo Seminario Internacional de Gobierno, Instituciones y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Gracias a este ejercicio, los aquí presentes y quienes nos siguen por los medios digitales de la universidad podrán analizar una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el lenguaje ciudadano para que conozcan la metodología, el proceso de análisis y resolución de asuntos de relevancia para la protección de derechos político-electorales. Reconozco en la persona de la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este esfuerzo colaborativo
en beneficio de la población estudiantil de esta máxima casa de estudios en la entidad. Reciban todos y todos ustedes una cordial bienvenida a las magistradas y magistrados, a los integrantes de la MESIUC, académicos y estudiantes. Les deseo mucho éxito en estos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias por su mensaje, licenciado Urea. A continuación, cedemos el uso de la voz a la doctora Alma Valdés Salas, directora general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien enviará un mensaje. Muchas gracias. Buen día a todas y todos y todes. Agradecemos a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que nos reciba el día de hoy en su casa. Muchas gracias. A nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de su magistrado presidente, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les envían un agradecimiento y un cordial saludo. Es para mí un gusto darles la bienvenida a nombre del Tribunal a este proyecto que se denomina Taller de Análisis de Sentencias 2022, en donde se analizarán diferentes puntos alrededor de la resolución en particular por medio de las vías institucionales, así como a través de instrumentos que brindan gran relevancia jurisdiccional en el Tribunal Electoral y los proyectos institucionales como objetivo para generar inquietudes, pero también para dejar grandes rasgos alrededor del trabajo profesional que todas y todos ustedes realizan. En este espacio abordaremos la resolución en la declaración del proceso de revocación de mandato del titular del Ejecutivo Federal, el cual marcará, al igual que otras cosas, un precedente para quienes buscan en la historia la manera de seguir construyendo un país con mayor justicia electoral y democracia. Sin embargo, esto no nada más comienza aquí. Es para mí un gusto comentarles que este proyecto del Taller de Análisis de Sentencias es un proyecto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lleva en distintos estados y que tiene como objetivo la vinculación y el fortalecimiento interinstitucional con las y los jóvenes universitarios, con las universidades, también con todo el personal, todo el público interesado, la ciudadanía en general, y con académicas, académicos y también con personas que conocen del medio electoral o jurisdiccional. No necesariamente tienen que ser ustedes especialistas en derecho electoral para entender nuestros talleres de análisis de sentencias, a los cuales invitamos, ahora que están aquí, también a que consulten el QR que está en los banners del taller de análisis de sentencias para que puedan acceder a este y a otros temas que serán de mucho interés, estoy segura, para ustedes. En lo personal, me complace mucho estar aquí y agradecer al instituto, a la universidad que nos reciban, pero también agradecer el interés de todas y todos ustedes, porque lo que hacemos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es dejarles una mosca en el oído y tratar de que construyan junto con nosotros esta justicia electoral que tanto requiere nuestro país. Sobre esta sentencia, la maestra Regina Santinelli hará un gran análisis y una relatoría que estamos seguros que les gustará mucho y que todas y todos ustedes quienes se registraron también podrán tener acceso a esta presentación que les haremos llegar de manera institucional vía electrónica. Deseo mucho éxito y gracias por el espacio, por el compromiso, por su tiempo. Muy buenas tardes y bienvenidas a todas y todos. Gracias.
Gracias por sus palabras, doctora Valdés. Para dar inicio al análisis de la resolución, invitamos a las y los miembros del Presidium a ocupar sus asientos reservados en la primera fila. Regina Santinelli Villalobos. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle, México, y maestra en Política Comparada por la London School of Economics and Political Sciences en Londres, Reino Unido. Además, cuenta con una especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, y un diplomado en Derecho Electoral por la Escuela Libre de Derecho. Desde 2017 es integrante del equipo jurisdiccional de la ponencia del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta y ha realizado investigaciones, es coautora de diversas publicaciones en materia electoral y de justicia abierta. A continuación, le cedemos el uso de la palabra a nuestra ponente para dar inicio con el taller, no sin antes señalar que, la dinámica que tendremos es que al final de la exposición abriremos el espacio para dudas, preguntas y respuestas. Sin más, maestra Regina, adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas, todes. Gracias a la universidad por recibirnos aquí en su casa y a todas las saben, yo soy secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en materia electoral del país. Y mi trabajo prácticamente es escribir las sentencias y las resoluciones como las que vamos a platicar el día de hoy. Entonces, este es un espacio de diálogo. Si tienen cualquier pregunta o si al final quieren hacer un comentario, una crítica, por favor siéntanse en toda libertad de hacerlo. Ese es el chiste de este espacio. Y además el tema que vamos a abordar hoy es un tema súper interesante desde muchas perspectivas. Es un tema interesante desde un punto de vista académico, porque la figura de la revocación de mandato es una figura rara en el mundo, son poquitos los países que la tienen. Además, es una figura controversial. La verdad es que no hay consenso sobre si es positivo o negativo que una democracia pueda revocarle el mandato a cualquiera de sus servidores públicos a la mitad de su cargo. Y además es la primera vez que lo hacemos en nuestro país respecto a una elección constitucional. Entonces, eso nos da un poquito de contexto de saber los retos a los que nos enfrentamos como ciudadanía, como instituciones, al momento de organizar esta revocación de mandato. Vamos a estar platicando un poquito más adelante ya de forma específica de estos retos. Ahora, la resolución que vamos a analizar hoy, y esto hay que tenerlo en claro para identificar el contenido de lo que vamos a estar platicando, esta no es propiamente una sentencia. Sí, en los tribunales hacemos sentencias y nuestro trabajo es recibimos demandas, vemos los planteamientos de las partes y les decimos tú tienes razón, tú no tienes razón y cuáles son los efectos de que tengas o no tengas razón. Esta no es eso. Esta resolución no es de esa naturaleza. El Tribunal Electoral tiene unas facultades constitucionales que son raras, que son sui generis,
cuando se trata de la elección y la revocación del mandato del presidente de la República. Entonces, como se trata de un cargo muy importante a nivel nacional, la Constitución dice, tu Tribunal Electoral, que eres la autoridad electoral, la máxima autoridad electoral en el país, tú vas a ser quien vas a salir y le vas a decir a la ciudadanía, este es su nuevo presidente electo porque estos fueron los resultados. Hace el cómputo final de resultados en donde dice, estos fueron los votos a favor, estos fueron los votos en contra. Esto implica que tiene o no efectos jurídicos la revocación y cuáles van a ser los efectos jurídicos de esa revocación. Entonces, esa es la naturaleza de esta resolución que vamos a estar analizando hoy. Ups. Bueno, la presentación no quiere funcionar, pero... No sé si de allá arriba nos pudieran ayudar a cambiarle a la diapositiva. Sí, está por ahí. Clásico problema técnico. Bueno, en lo que esto sucede, les voy a ir platicando, nada más para que todos estemos en el mismo canal, ¿qué significa la revocación de mandato? La revocación de mandato tiene 4 elementos que, digamos, genéricamente son aceptables por todo el mundo. Primer elemento, se trata de un mecanismo de participación ciudadana. ¿Qué significa que la revocación de mandato sea un mecanismo de participación ciudadana? Significa que la ciudadanía va a ir y va a votar directamente. Entonces, yo, Regina, voy a la urna y voto quiero o no quiero que se le revoque el mandato al presidente de la República. Este punto es un símil a lo que es una elección, porque estamos hablando, digamos, del proceso opuesto. Entonces, no hay intermediarios, sobre todo, digamos, en nuestro país, que es un sistema presidencial. En los sistemas parlamentarios es el Parlamento el que le quita el voto de confianza al primer ministro. En nuestro país no sucede así. En nuestro país es un mecanismo de democracia directa y yo, ciudadano, voy o ciudadana, voy y voto directamente. Segundo elemento, y este probablemente es el elemento más importante y es el elemento que además va a explicar muchos de los problemas y de las reglas y de las prohibiciones que se enfrenta a la revocación de mandato. El elemento de ciudadanía. La revocación de mandato es un mecanismo de democracia directa a través del cual la ciudadanía puede solicitar revocarle anticipadamente el cargo a una persona popularmente electa. ¿Qué significa que sea la ciudadanía? ¿Qué significa este elemento de ciudadanía? Porque es un elemento obvio, ¿no? Y es un elemento que existe en los procesos electorales. Pero en la revocación de mandato tiene 2 dimensiones muy importantes. La primera dimensión es que el elemento de ciudadanía nos permite establecer una diferencia sobre la forma en la que empieza la revocación de mandato en contraste con una elección. Las elecciones están sujetas a algo que se llama el principio de periodicidad. ¿Qué significa la periodicidad? Que la Constitución dice el presidente cambia cada 6 años. Y entonces cada 6 años, en automático, el INE tiene la obligación de iniciar el proceso de elección del presidente de la República, pase lo que pase. Y cada 6 años el presidente se va y entra uno nuevo. Si no puede haber elecciones, de todas formas el presidente se va, nombramos a alguien provisional y luego volvemos a convocar elecciones y designamos a uno nuevo. Con la revocación de mandato, esta periodicidad propiamente no existe. ¿Por qué? Porque la revocación de mandato depende de que exista la voluntad ciudadana de revocarle el mandato al presidente de la República, de iniciar este proceso. ¿Esto qué implica? Que la revocación de mandato puede o no puede suceder. Digamos, el proceso puede o no puede suceder. La autoridad no está de forma automática
obligada a iniciar un proceso de revocación de mandato, sino que necesita que cierto número de la ciudadanía vaya y le diga, oye, yo quiero quitar al presidente, y entonces ahí inicia el proceso. Entonces, esto implica que hay ciertos requisitos que se van a tener que cumplir antes de iniciar el proceso de revocación de mandato para que el proceso inicie. Y esta es una diferencia que se tiene con las elecciones, que solo iniciarán en automático. La segunda razón por la que el elemento de ciudadanía es importante es porque nos permite delimitar quién es el actor principal en este proceso democrático. En las elecciones la ciudadanía también es importante, porque yo voy y voto y elijo quién quiero que quede, quién no quiero que quede. Pero en la revocación de mandato, en las elecciones existen una serie de otros actores que además van a tener un papel muy, muy importante. Tenemos partidos políticos, tenemos candidatos independientes, tenemos servidoras y servidores públicos, y todos ellos pueden participar en las elecciones, ya sea porque alguien se quiere reelegir, o porque yo soy el candidato de tal partido, o porque yo partido creo que el otro partido está haciendo algo mal, y hacemos campaña, y hay todas estas circunstancias en las que los partidos y los actores políticos son relevantes. En el caso de la revocación de mandato, el elemento de ciudadanía también nos indica que estamos excluyendo a gran parte de estos actores durante el proceso de revocación de mandato. Esos actores no son relevantes. Y esto es una diferencia muy importante con las elecciones, porque es lo que nos va a permitir entender por qué existen algunas prohibiciones y algunos problemas en la revocación de mandato que no existen en las elecciones, y por qué no podemos aplicar las mismas reglas de una elección a un proceso de revocación de mandato. Un tercer elemento simplemente es este, de remover anticipadamente. Esto que implica que estamos rompiendo hasta cierto punto el mandato en un momento atípico, y entonces que esto se trata de un procedimiento o de un mecanismo que es opuesto a una elección, ¿no? En la elección lo elijo, en la revocación lo quito. ¿Por qué? Porque quiero. Y el último elemento es a quién puedo remover del cargo. Y es a un representante popularmente electo. ¿Por qué? Porque la lógica de esta figura es, yo solo puedo quitar a quienes yo elegí de manera directa. Entonces, este mecanismo en específico está orientado a solamente los cargos a los que la ciudadanía fue y votó directamente por elegir. Entonces, en principio, puede haber sus particularidades en otros sistemas jurídicos y políticos, pero en principio yo no podría ir y solicitar, oye, inicia la revocación de mandato porque quiero quitar al secretario de Gobernación o a la secretaria de Energía. No se puede porque yo no los elegí directamente. Hay otros mecanismos para que eso suceda, pero este no es un mecanismo de esa naturaleza. Ahora, ¿cómo está la revocación de mandato en México? Y aquí ya empezamos a entrar a los detalles de nuestra resolución, de forma genérica. La revocación de mandato se incorporó al sistema mexicano en 2019, en diciembre de 2019, a partir de una reforma constitucional. En esa reforma se dijo, es un derecho de la ciudadanía participar en los procesos de revocación de mandato, y las reglas para el proceso de revocación de mandato del presidente son estas. Entonces se incorporó al artículo 35, que es el que establece los derechos de la ciudadanía. Además, se reformaron otros artículos, el 122, el 116, para incorporarlo a nivel estatal, la revocación de mandato en las entidades federativas, pero bueno, respecto a eso no se definieron reglas y eso no es materia de nuestro problema ahorita. Y además se reformaron dos artículos muy importantes, que son el artículo 41 y el 99. Para los que no lo sepan, el artículo 41 es prácticamente el artículo que regula todos los procesos electorales en nuestro país, define las competencias del INE, define las competencias de los órganos públicos locales electorales, etc. Entonces se reformó ese artículo para decir, es también facultad del INE organizar este proceso de revocación de mandato, y el artículo 99, que es aquí donde entro yo, ese es el artículo que define al Tribunal Electoral y regula los aspectos respecto a los cuales el Tribunal Electoral tiene jurisdicción. Entonces se reformó ese artículo para decir, además, el Tribunal Electoral va a ser la autoridad que puede revisar vía jurisdiccional cualquier acto que tenga que ver con la revocación de mandato. Les puse aquí la definición que se estableció en la Constitución y que se retomó en la Ley Federal de Revocación de Mandato, de lo que implica la revocación, o sea, de qué es la revocación de mandato respecto al presidente de la República en nuestro país. Y como verán, son los elementos que ya platicamos ahorita. Es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la presidencia de la República en este caso, y se agregó un quinto elemento que, digamos, es relativamente atípico y cuyo
naturaleza es discutible en este momento, pero fue el por qué quiero iniciar la revocación de mandato, y la Constitución dijo a partir de la pérdida de confianza. Este es un elemento que es discutible cuál es su relevancia, pero durante el proceso de revocación de mandato que acabamos de vivir, sí generó un poquito de polémica y ahorita vamos a hablar de eso. En general, la revocación de mandato no exige, como mecanismo, no exige que yo, ciudadano, diga por qué quiero quitarle el mandato al presidente, igual que no tengo que decir por qué quiero votar por alguien. Pero en la Constitución sí se incluyó este elemento. Es muy posible que solo se incluyera por el contexto político, porque, como sabrán, esta figura se creó derivado de que hubo un contexto político y social en el que había un presidente muy impopular en la presidencia de la República, que salió de la presidencia y que pasó un buen rato de su presidencia con un índice de confianza muy bajo. Entonces puede que este último elemento fuera una respuesta a eso, pero nos da un poquito de luz sobre por qué estamos generando este mecanismo. Ahora, ¿cuáles son las reglas de la revocación de mandato según la Constitución? Conforme a la Constitución podemos distinguir 3 etapas. Esto solamente para que tengan claro el panorama antes de que hablemos de lo que pasó en cada una de ellas en este caso. Pero este es el deber ser de la revocación de mandato. Tenemos 3 etapas: preparación, organización y etapa de resultados. La resolución que estamos platicando hoy entra aquí, de hecho. Es el último pedacito de la revocación de mandato. Pero, por su naturaleza, en esta resolución tenemos que analizar todo lo que sucedió en todas las etapas para poder decir, eso no es legítimo, este ejercicio que acabamos de vivir. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, los resultados dicen X, pero si yo no puedo confiar de dónde vienen esos resultados, entonces no puedo validar ese proceso. Entonces, 3 etapas. La etapa de preparación es la etapa en la que la ciudadanía va y dice, quiero que se inicie este proceso de revocación de mandato, es la solicitud. Y la Constitución establece 3 reglas. ¿Cuándo puedo iniciar la revocación de mandato? Una sola vez y solo después del 3er año del gobierno del presidente. ¿Quién puede solicitarla? El 3% de la lista nominal de electores con una dispersión en 17 estados. Esto significa que ese 3% tiene que estar en muchas entidades de la República y no solo en una. Y por último, ¿quién va a ser el encargado de organizar todo? Es el INE, que tiene que emitir lineamientos, tiene que emitir los formatos en los que se van a recabar las firmitas para revocar el mandato, bueno, para solicitar que se revoque el mandato, y va a verificar que esas firmas sean genuinas, que sean válidas, que la gente realmente haya firmado que quiere iniciar este proceso. Una vez que el INE verifica esto, entonces entramos a una etapa de organización. Ya esta etapa es propiamente donde empieza la revocación de mandato. Esta etapa de preparación es la que no existe propiamente como está aquí en un proceso electoral. ¿Por qué? Porque como está sujeto a la periodicidad, no necesito que un cierto número de ciudadanos me digan que quieren iniciarlo, solo se va a iniciar. En el caso de la revocación sí necesito esta etapa. Si esta etapa no concluye con que el 3% de la ciudadanía quiere iniciar el proceso, entonces no sucede ninguna de las otras etapas y aquí se muere y no hay revocación de mandato y se acabó. La etapa de organización solo tiene 2 partes, en realidad es la etapa entre comillas más simple, aunque la más problemática. Solo está la convocatoria y la jornada de votación. La convocatoria la emite el INE, la jornada de votación la organiza el INE también, en este es donde votamos y bla, bla, bla. Y ahora la Constitución dice, bueno, en este proceso yo estoy excluyendo a partidos, a servidores públicos, bla, bla, entonces tengo que regular qué se puede hacer en este inter entre la convocatoria y la jornada de votación para asegurarme que las personas que van a votar en la revocación de mandato puedan emitir un voto libre, puedan emitir un voto en el que no tengan injerencias de personas específicas que les estén metiendo en su cabeza, vota en este sentido, vota a favor, vota en contra. Entonces establece 2 reglas generales. Primero está la regla respecto a quién puede difundir y promover la revocación de mandato. En una elección, en esta etapa, entre que se lanza la convocatoria al proceso y es la jornada de votación, aquí es donde tenemos a todos los partidos y candidatos todo el día con spots diciéndonos, vota por mí, yo soy mejor, y el otro es un mentiroso, y bla, bla, bla. La Constitución dice, en este caso, solo hay 2 entes que pueden hacer difusión y promoción de la revocación de mandato, y son el INE y la ciudadanía. Todos los demás se tienen que quedar calladitos mientras está todo el proceso, porque es del derecho de la ciudadanía. El INE puede hacerlo por radio y televisión, como lo hace con spots, y es su obligación salir y hace
respecto a la revocación de mandato hace lo mismo que hará una elección. El INE sale y nos dice, la revocación de mandato va a ser tal día, tu casilla está en tal lugar, asegúrate de que tu credencial para votar esté vigente, estas son las opciones que van a venir en tu boleta, este es el efecto que tiene que votes por una u otra opción. Y respecto a la ciudadanía, solo dice, tú puedes promover y difundir como quieras, menos en radio y televisión, porque la radio y la televisión, por el contexto histórico de nuestro país, tienen un antecedente complicado. Entonces, tu ciudadanía haz lo que quieras, solo no compres spots en radio y televisión. Y como en segundo lugar, y en paralelo a esto, dice, además, te prohíbo expresamente a partidos políticos, a servidores públicos que hagan cualquier tipo de propaganda gubernamental, o sea, cualquier propaganda en la que estén promocionando acciones de gobierno está prohibida, y usar recursos públicos para difundir la revocación de mandato, porque ustedes, en teoría, durante esta etapa, no pueden hacer nada. Ustedes tienen que esperar a que la ciudadanía decida su voto de forma libre. Una vez que es la jornada de votación, entonces pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de resultados. En la etapa de resultados, en realidad los únicos dos involucrados son el INE y el tribunal. El INE, porque es quien organiza las elecciones y quien controla la jornada, las casillas, tiene acceso a las boletas. El INE va a ser quien emite el cómputo total y de resultados. Entonces el INE va a contar los votos, va a decir, participaron tantas personas, la lista nominal era de tantas, entonces la participación es de tanto y votaron tantos a favor y tantos en contra. Ese es el rol del INE, ahí se termina y lo manda al Tribunal Electoral ya para que el Tribunal Electoral haga el cómputo final y determine qué pasa con esas votaciones. Esta resolución del INE es la resolución que si tuviéramos alguna inconformidad, hubiera alguna controversia sobre algo que pasó durante la jornada de votación o incluso en otras etapas del proceso, pero que impacten la jornada, aquí es donde se puede reclamar eso. Entonces, el tribunal resuelve primero si hubiera cualquier inconformidad y entonces aquí, ¿qué significa? Puedo anular casillas, puedo recontar votos porque estuvieron mal contados, puedo reclamar que hubo violaciones sistemáticas en esta etapa y entonces que todo el proceso tiene que ser inválido. Todo eso lo puedo hacer aquí. Una vez que el tribunal resuelve estas impugnaciones, entonces vuelve a hacer un cómputo final diciendo, mira, como me impugnaron tales casillas, quito tantos votos, meto tantos votos y entonces, ¿cuáles son ahora sí mis resultados finales? Y conforme a esos resultados y a la evaluación que se haga del desarrollo de todo el proceso, entonces quede claro. Puedo declarar nada, puedo declarar que el proceso es válido, puedo declarar que se le revoque el mandato al presidente de la República. Quede claro, va a depender de dos cosas que nos dice la Constitución y reglas constitucionales. La primera es un requisito de validez. La Constitución dice la revocación de mandato solo es válida como ejercicio si se consigue el 40% de participación ciudadana. Si no llego a eso, el ejercicio solo no es válido. Una vez que conseguí este 40%, entonces ahora sí reviso. Los que votaron, ¿qué opción votaron? Si la mayoría absoluta votó porque se le revoque el mandato al presidente de la República, entonces se lo revoco en automático y se va. Si la mayoría no votó porque se le revoque, ya sea que se abstuvo o que votó a favor de que se quede, entonces no se le revoque el mandato y solo las cosas siguen tal cual estuvieran. Ahora sí entramos a este proceso de revocación de mandato. Este proceso de revocación de mandato fue complicado para todos y hay dos elementos de contexto en general que tenemos que tener bien claros para entender por qué hubo tantos problemas. Un primer tema es la omisión legislativa y el otro segundo tema es el presupuesto. Estos dos temas impactaron en la definición de reglas por parte del INE. Entonces, las reglas estuvieron cambiando constantemente una vez que el proceso ya había iniciado. En cuanto a la omisión legislativa, lo que sucedió fue que la Constitución, cuando se hace la reforma, en uno de los transitorios de la reforma, dice, tu Congreso, una vez que se emite esta reforma, tiene 180 días para emitir la ley que ya regule de manera específica la revocación. La reforma constitucional se publicó en diciembre de 2019, lo cual significa que a mediados de 2020 tenía que existir esta ley, y el chiste es que llegó agosto de 2021 y la ley no existía. Y ya se acercaba el momento en el que el INE ya tenía que ver si iba a haber o no solicitudes respecto a la revocación de mandato y tenía que empezar a regular cosas por si la gente sí quería participar en este proceso. Entonces,
en lo que sacaban la ley, el INE dijo, pues yo voy a sacar unos lineamientos porque es mi obligación constitucional que si alguien quiere iniciar el proceso de revocación de mandato, tiene que poder hacerlo. Entonces, se emite una primera versión de lineamientos. Eventualmente alguien fue al Tribunal Electoral, o sea, ante nosotros, y nos dijo, oye, es que tenían que emitir la ley hace más de un año, la ley no existe, ¿y qué tal si yo sí quiero revocarle el mandato? Que no sé qué tengo que hacer porque la ley no existe. El tribunal le dijo, sí tienes razón, Congreso, emite la ley de revocación de mandato porque tú te impusiste esta obligación de hacer ese mecanismo, entonces emítela. Entonces el Congreso va y emite la Ley Federal de Revocación de Mandato. Esto sucede en septiembre. Como toda ley, para los que sepan y para los que no, todas las leyes de nuestro país pueden estar sujetas a un control de constitucionalidad por parte de la Corte. La Corte va y verifica si la ley es acorde a lo que dice la Constitución. Eso es una acción de inconstitucionalidad. Entonces, alguien impugna y dice, oye, es que la ley, además de que la emitieron tarde, no es acorde con lo que dice la Constitución, y entonces mete esta acción de inconstitucionalidad ante la Corte. La Corte generalmente se tarda un ratito en resolver por la forma en la que lleva a cabo sus procedimientos, varios meses. Entonces, en lo que la Corte resuelve, sucede otro problema. Sale el presupuesto de egresos y resulta que al INE le habían cortado el presupuesto que había pedido para hacer la revocación de mandato. Y entonces el INE dice, oye, es que yo no puedo hacerlo así, Corte, ve y dile al Congreso que sí me dé mi presupuesto. La Corte dice, ni siquiera sabes si sí se va a hacer la revocación de mandato, entonces ahorita no voy a ordenar nada y espérate a que vea ya este asunto, esta controversia constitucional de fondo, a ver si tienes o no tienes razón. Como la Corte se va a tardar en resolver, el INE dice, bueno, si tú no me dices nada, yo voy a posponer la revocación de mandato. Y entonces el INE pospone la revocación de mandato. Obviamente todo el mundo saltó y dijo, tú no puedes, INE, solo posponer la revocación de mandato porque quieres. El proceso aquí ya estaba iniciado, ya estaban recolectando firmas, y entonces van y se quejan ante la Corte y ante el tribunal y dicen, oye, exígele al INE que siga con la revocación de mandato aunque no tenga dinero, pues que le haga como pueda. Y entonces la Corte primero suspende este acuerdo que pospuso y luego ya el tribunal lo revoca y le dice, INE, tienes que organizar la revocación de mandato. Si el dinero no te alcanza, haz ajustes. Si con eso no te alcanza, pídele a Hacienda que te dé más dinero. El INE dice, bueno, pues ya no tengo de otra, y entonces emite otros lineamientos ajustando ya los formatos de firmas, los números de casillas, acorde a lo que le estaban exigiendo. Eventualmente en febrero, ya que está a punto de iniciar la revocación de mandato, ya que se sabe que va a haber revocación de mandato, la Corte resuelve la acción de inconstitucionalidad y dice, sí tienes razón, hay un montón de artículos en la ley que no son constitucionales, pero en realidad no puedo invalidar nada porque el proceso ya va a empezar, entonces lo voy a invalidar para después, pero mientras apliquen la ley como se pueda. El problema principal de esa ley era que esa ley, para todos los problemas y para todos los temas de organización, solo remite a dos leyes generales, que son las instituciones y procedimientos electorales y la ley de medios. Y no dice ninguna otra cosa, solo dice, cualquier otra cosa se va a resolver conforme a esas dos leyes. Y entonces la Corte dice, tú no puedes hacer eso porque la revocación de mandato no es una elección, estas reglas particulares, bla, 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 pero como ya no puedo modificarlo y ya no hay tiempo para que el Congreso corrija esto, entonces INE y tribunal pues hagan lo que puedan con las leyes que existan y pues vayan viendo a ver si pueden o no aplicarlas y háganse bolas, ¿no? Entonces, este es el contexto en el que se dio nuestra revocación de mandato. Y lo importante de este contexto es, uno, que no había reglas claras para nadie. Las instituciones no sabían qué hacer, la ciudadanía no sabía qué hacer, el tribunal no sabía qué hacer conforme a las reglas. Todo se tuvo que ir decidiendo en el momento. Entonces, esto es una parte de la explicación de por qué hubo tantos problemas en esta revocación de mandato. Al final, todo el mundo puso de su parte y se hizo y parece que salió bien. Entonces se solucionó, pero en realidad se solucionó a partir de interpretaciones legales que quién sabe si fueron correctas o no, conforme a la naturaleza que buscaba la revocación de mandato en nuestro país. Otro aspecto importante respecto a este contexto tiene que ver con el rol de la Corte y el rol del tribunal. En principio, el tribunal es la máxima autoridad en materia electoral, la Corte tiene un pequeño rol en materia electoral solo para acciones de inconstitucionalidad como la que está aquí arriba, y la Constitución establece un plazo de 90 días para la emisión de toda ley que tenga que ver con materia electoral, justo para que la Corte y el tribunal no estén resolviendo lo mismo al mismo tiempo, porque los dos pueden hacer control constitucional. El tribunal también puede salir y decir, esa norma es inconstitucional, la diferencia es cuándo lo hace. Y el tema con todo este contexto es que provocó que a la par
la Corte y el tribunal estuvieran resolviendo cosas. Y por suerte no se contradijeron, pero sí generó un problema de certeza en el que el tribunal decía, oye, me tengo que esperar o no a que salga esta acción de inconstitucionalidad, porque no me puedo esperar porque el proceso no se detiene. Entonces, bueno, estos son aspectos relevantes que hay que considerar para entender cómo funcionó nuestro proceso de revocación de mandato. Ahora, vamos a ver las etapas muy rápido para centrarnos propiamente en el problema de la resolución, pero nada más para que vean los problemas que hubo, porque fueron cosas que se tuvieron que decir en la resolución de este fue el contexto en el que se dio. Entonces, en la etapa de preparación, quedamos que es la solicitud, donde todo el mundo va y da su firma para decidir si quieren o no que se haga la revocación de mandato. Como quedamos, solo se puede hacer una vez después del tercer año. Entonces, en octubre, el INE abrió la puerta y dijo, todos aquellos que quieran ver algo de la revocación de mandato, que quieran ir a juntar firmas para que este proceso inicie, vengan y avísenme. Estos son estos avisos de intención. Aquí surgió el primer problema que tenía que ver con el quinto elemento del que platicábamos hace rato, sobre el tema de la pérdida de la confianza, porque desde este punto, en los avisos de intención, hubo gente que llegó con el INE y le dijo, oye, es que yo quiero que inicie el proceso de revocación de mandato porque yo quiero ratificar al presidente. Y el INE le dijo, oye, pero no te voy a permitir juntar firmas porque ese no es el objetivo del proceso de revocación de mandato. Entonces aquí hubo un problema de cuál era la intención del proceso y si era válido o no que hubiera gente recolectando firmas para ratificar al presidente cuando era un mecanismo de revocación y entonces cuál es la naturaleza de lo que pretendemos hacer. El INE los negó, pero el tribunal le revocó y le dijo, oye, es que si está en la Constitución ese apartado de la definición que dice por pérdida de la confianza y se trata de una revocación, pero tú, INE, no tienes por qué juzgar el por qué la gente quiere iniciar este proceso, porque la gente no tiene por qué darte explicaciones para esto, tú no tienes esa facultad. Entonces el INE tuvo que otorgar de todas formas, tuvo que permitirles a esas personas juntar las firmas en este punto. Una vez que inició la recolección de firmas, que fue del primer, digamos, aquí es yo Regina, quiero que inicie el proceso, quiero recolectar firmas, el INE me dice, va, estos van a ser los formatitos, este es tu app móvil donde puedes ir a recolectar tus firmas, y entonces una vez que inicie el proceso de recolección de firmas, yo, Regina, voy con cada uno de ustedes, oye, ¿quieres firmar? Porque el presidente y la revocación y no sé qué, eso empieza aquí. Y aquí surge el segundo problema. El INE, muy moderno, había previsto que la recolección de firmas se hiciera en una app. El INE tiene una app que utiliza para los candidatos independientes, en donde le toma foto a la credencial del elector y en automático el sistema valida que sea una credencial válida y además le toma una foto a la persona y entonces el sistema valida que efectivamente la persona de la credencial sea la de la foto y la huella y bla, 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 y tiene todos estos mecanismos de validación. Resulta que empieza la etapa de recolección de firmas con la app, todo el mundo empieza a hacer sus cosas, y de pronto alguien sale y dice, oye, es que la ley de revocación de mandato que salió después dice que tienes que permitir también los formatos físicos en toda la recolección de firmas, no solo en aquellos casos extraordinarios como lo habías previsto, y entonces se quejan ante el tribunal y el tribunal tiene que decir, pues sí, eso dice la ley, y pues la Corte todavía está revisando eso y quién sabe para cuándo decida, entonces pues INE tienes que hacer los formatos físicos. Entonces aquí el INE tiene que volver a reestructurar todos sus procesos institucionales, porque los formatos físicos implican que en lugar de yo tomarle foto a tu credencial con mi app del INE, con todos estos sistemas de seguridad, entonces yo paso contigo con una hojita donde llenas los datos del número de mi credencial y mi nombre y mi firma, y luego me das una copia de tu INE, y entonces luego yo voy al INE y se lo entrego, y el INE tiene que manualmente capturar cada dato que yo le puse a mano en mi hojita, y verá, ay, ¿por qué ya no me cuadró? Me había equivocado en la captura. Entonces, el proceso de revisar formatos físicos es brutal para el INE. Y también para los que recolectan las firmas. Entonces, aquí el INE tuvo que modificar los plazos. De hecho, inicialmente iba a ser hasta el 15 de diciembre, tuvo que mover 10 días más para que hubiera más tiempo para recolectar las firmas. Y este tema de los formatos físicos afectó un montón la capacidad del INE para desarrollar el proceso y además con presupuesto limitado, porque obviamente no estaba previendo que necesitaba funcionarios que estuvieran capturando manualmente en lugar de que la app hiciera el cotejo de datos en automático y descartara todos los datos, porque la app en automático dice, esta credencial ya no es válida, esta persona ya murió. En el caso de los formatos físicos, eso se tiene que hacer manual, y además los formatos físicos pues tienen este problema de que yo entrego mi INE en todos lados, o sea, en todos lados te piden tu INE como identificación y en todos lados entregamos una copia de nuestra INE como identificación. Entonces, estas INEs que se entregan como copia junto a los formatos físicos pueden salir de cualquier lado.
Y el INE tiene muy poquitos mecanismos para verificar que yo, Regina, sí entregué mi copia y sí firmé el formatito, porque cualquier persona que tuviera acceso a mi credencial por cualquier otra cosa, si el cuate del banco al que le entregué la copia de mi credencial, a lo mejor y le sacó una fotocopia y la está utilizando para otra cosa. Y entonces aquí, digamos, los formatos físicos tienen ese problema y se requiere más capacidad institucional para hacer unas verificaciones adicionales. Eventualmente termina este proceso, el INE empieza el proceso ya de verificación de firmas, los de la app se verifican en automático conforme van llegando, los físicos sí se verifican, digamos, en otros momentos porque llegaban camiones con cajas de formatos y de credenciales, el INE tiene que ir clasificando, subiendo al sistema, capturando. Se recibieron un total de 11 millones de firmas solicitando que iniciara la revocación de mandato. El INE al final solo verificó 4 millones. Y verificó 4 millones porque ya con esos 4 millones logró validar 3 millones, que eran el 3.75, y entonces ya se superaba el requisito del 3% que nos exige la Constitución. Y dijo, como todo lo demás viene en formato físico, yo no voy a poner a un montón de funcionarios a seguir revisando formatitos físicos y a capturar información que cuesta dinero, cuesta tiempo, cuando ya sé que ya tengo que organizar la revocación de mandato. Entonces suspendió la revisión de firmas, esas firmas ya nunca se van a verificar, hizo algunos procedimientos nacionales de verificación, está previsto en la ley que el INE puede hacer visitas domiciliarias, entonces el INE fue a algunos domicilios y les preguntó a las personas, oye, tengo aquí tu credencial y tengo tu firma, ¿tú firmaste? Y de esos hubo más o menos el 25% de las personas que dijo que ellos no habían firmado, pero propiamente no está previsto en la ley qué se tiene que hacer respecto a esa verificación, entonces el INE dijo, bueno, con el 75% ya lo tengo por bueno y saca ahí unos datos estadísticos para ver qué tan probable es que estos 3 millones de firmas que ya validó no fueran genuinas. Al final determina que considera que sí son genuinas conforme a estos ejercicios estadísticos y dice, sí se cumplió el porcentaje de participación, entonces ahora sí puedo iniciar el proceso de revocación formalmente. Entra la etapa de organización y aquí es donde todo se volvió caos. Saca el INE la convocatoria el 7 de febrero. Recordemos que esto es días después de que la Corte sale y dice, sí hay un montón de reglas en la ley que son inconstitucionales, pero bueno, hazle como puedas y aplícalas de todas formas. Saca la convocatoria el 7 de febrero, el 8 de febrero empieza la difusión y promoción de la revocación de mandato. La revocación de mandato está también sujeta a un periodo de veda de 3 días antes de la jornada, por eso es que el periodo de difusión del 8 al 6 es del 8 al 6 de abril y no del 8 al 10, que es cuando es la jornada de votación. El 10 de abril se lleva a cabo la jornada y aquí les puse esta tablita como con los datos generales de cuántas personas están inscritas en la lista. 92 personas que pueden votar, son 92 millones, esta es la misma lista que... Este fue el número de casillas instaladas. Recordemos que por los temas presupuestales, la Corte le dijo al INE, oye, pues sí, la ley dice que tú tienes que estar en el mismo número de casillas que en un proceso electoral, en el último proceso electoral, el INE instaló 160,000 casillas. Pero cuando el tema presupuestal y el INE le dice a la Corte, oye, no tengo dinero, Hacienda no me quiere dar más, la Corte le dice, haz lo que puedas con lo que tienes, y entonces el mayor recorte en cuanto a gastos es la reducción de las casillas. Aquí obviamente el INE hace un esfuerzo para que a lo mejor ya tu casilla no está a 2 cuadras, sino está a 10, pero aún así, digamos, la reducción de casillas busca de todas formas que las que sí se instalen estén más o menos cerca de los domicilios de las personas que tienen que votar ahí. Y por último está el dato de los representantes de partidos. Este dato es relevante por 2 motivos. Primero, porque aunque los partidos en teoría no tienen nada que ver en la revocación de mandato, los partidos tienen este carácter de entidades de interés público. Entonces, bajo ese carácter, la ley les reconoció la posibilidad de que ellos tuvieran representantes en las casillas, nada más para verificar que los votos se cuenten bien, como lo hacen en cualquier elección. ¿Y eso por qué? Porque aunque yo soy ciudadana y tengo derecho a ver que los votos en cualquier casilla se cuenten bien, no podemos tener a los 92 millones de ciudadanos con derecho a votar revisando casillas. Entonces, ¿cómo acotamos eso? Pues tenemos partidos políticos que ya están diseñados para hacer esto en el día a día, entonces les damos la posibilidad de que hagan esto, aunque en el resto del proceso en realidad no tienen intervención. Ahora, la segunda relevancia es este dato, 174,287. De todos los partidos políticos nacionales que hay en el país,
hubo 3 partidos políticos que, aunque podían nombrar representantes, no nombraron a un solo representante en casilla. Segundo dato, hubo un partido que nombró 2,000 representantes, que considerando que el número de casillas eran 57,000, pues no suena relevante. El resto de los representantes de casillas, que son aproximadamente 169,000 y cacho representantes, fueron designados por el partido del presidente de la República y uno de los partidos de la coalición. Este dato es relevante porque nos permite ver el contexto en el que se estaba desarrollando la revocación de mandato. Tenemos un mecanismo que en teoría es para quitarle el mandato al presidente y aún así los partidos de oposición no quisieron participar, no quisieron ni siquiera ver si las casillas se contaban bien o no, y los únicos que estaban ahí eran los representantes del partido en el gobierno. Entonces, digamos, esto solo es un dato de contexto que nos hace cuestionarnos cuál es la naturaleza y para qué estamos utilizando este mecanismo. Esto no es ilegal, no es ilegal que no hayan designado representantes, solo es irregular porque en un proceso electoral generalmente los partidos buscan tener al menos un representante por casilla, si no es que un representante por cada 2 casillas cuando están muy cerca. Entonces, bueno, estos son los datos de la jornada y son relevantes. Ahora, ¿qué pasó con todas estas reglas que la Constitución puso en las que dijo todos los demás que no sean ciudadanía INE se tienen que quedar calladitos? Y aquí entran esta cosa que se llaman procedimientos especiales sancionadores, que son los procedimientos que lleva a cabo el INE y que luego juzga el tribunal a través de una sala que se llama la sala especializada y luego el partido está utilizando recursos para promover la difusión de la revocación de mandato. Todo eso se conoce en estos procedimientos sancionadores. Entonces, el INE saca su convocatoria y empiezan a llegar quejas y quejas y quejas y quejas, vulnerando respecto a infracciones a estas prohibiciones de la revocación. Cualquier difusión que haga el gobierno de un programa social. Y entonces, el gobierno ahora tiene un nuevo programa para dar agua a más comunidades, o el gobierno ahora tiene un nuevo programa de becas, bla, bla, bla. El gobierno logró reducir la deuda del país. Cualquier cosa que se parezca a eso es propaganda gubernamental, conforme a lo que hemos definido de forma jurisprudencial a partir de lo que busca la regulación constitucional. Porque esta prohibición de propaganda gubernamental también existe para los procesos electorales y es una forma de buscar que la ciudadanía no esté siendo bombardeada por los gobiernos que tienen más recursos respecto a cosas que pudieran influir en el sentido de su voto. Entonces empiezan a llegar quejas por propaganda gubernamental, pero miles de quejas. O sea, puede que hayamos roto un récord en cuanto a quejas y eso que esta etapa solo dura 2 meses comparada con los 60, 90 días que duran en los procesos electorales regulares. Empiezan a llegar las quejas, el INE empieza a suspenderle la propaganda a los servidores públicos. Oye, es que tú no puedes hacer eso y tú no puedes hacer eso. Entonces, lo suspendo en lo que investigo y en lo que se resuelve, pero mientras suspendo, porque si me espero a resolver, entonces ya valió. Empiezan a llegar todas esas quejas, empieza el INE a dictar medidas cautelares, así se llaman estos acuerdos en los que suspende la discusión temporalmente, lo que decide si se prepara o no. Y entonces el Congreso dice, no, ¿sabes qué es mal lo que se entiende por propaganda gubernamental? Y ahora yo te voy a explicar. Y entonces saca un decreto interpretativo el 17 de marzo, que esto es a la mitad de este proceso, de esta etapa de organización, saca un decreto interpretativo diciendo, no, todo lo que tú crees que es propaganda gubernamental, en realidad no es. Tú solo puedes prohibir la propaganda gubernamental que esté catalogada como propaganda gubernamental. Entonces, si yo, servidor público, cuando la saco, no dije que eso era propaganda gubernamental, entonces tú no puedes prohibirla y no me puedes sancionar por sacarla. Y entonces hacen eso, y obviamente también todo el mundo salta de su asiento, van ante la Corte y le dicen, oye, Corte, diles que no pueden hacer eso. A través de un decreto interpretativo no pueden modificar el contenido de una disposición constitucional que contiene una prohibición y que además claramente este acto es una forma de intentar evadir la prohibición constitucional. La Corte, como se tarda un rato, pues esa acción de hecho sigue ahí pendiente de resolverse. Esperemos que algún día se resuelva porque el proceso ya acabó, pero también se impugna ante el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral dice es inconstitucional, no se puede aplicar esta revocación de mandato y entonces la deja de aplicar. Aunque esto sucedió el 28 de marzo, en este primer caso después del
de que se había salido el decreto. Ahorita siguen llegando quejas, o bueno, siguen llegando demandas en contra de sanciones que impuso la sala especializada o de procedimientos que inició el INE, y siguen llegando demandas de funcionarios que dicen, oye, pero aplícame el decreto interpretativo porque me conviene y porque esta es una sanción menor. En todos los casos se les ha dicho, ese decreto no es ley aplicable, es inconstitucional, y tú sabías cuál era la prohibición porque está en la Constitución desde antes que iniciara el proceso. Por último, ahora sí ya entramos a la etapa de resultados. Entonces, se lleva a cabo la jornada de votación, hay estas deficiencias en cuanto a los representantes en las casillas, tenemos menos casillas, el INE aún así la desarrolla, es una jornada en paz, todo sale bien, el INE hace su cómputo total. Estos son los resultados del cómputo total literal de la página del INE, en donde el INE dice, a ver, llegaron tantos votos, 16.500.000 votos, esos votos representan el 17.7% de las personas que podían votar, este es mi porcentaje de participación ciudadana, y los votos están distribuidos de esta forma. 15 millones para que el presidente se quede, 1 millón para que el presidente se vaya. Y entonces, como aquí terminan las facultades del INE, el INE dice, Tribunal Electoral, ahí te va, pues ya tú daste bolas y decide qué vas a hacer con eso. De aquí resulta que, recordemos que la Constitución nos exigía un requisito de validez del 40% de participación. Entonces, desde que el INE saque estos resultados, aunque el cómputo final, que es este, le corresponde al tribunal, porque todavía pueden impugnar aquí, reclamar y así, desde aquí ya sabemos que no se cumplió el porcentaje de participación que necesitamos para ser válido. El problema surge en qué significa esto, cuál es el efecto de que no se cumpla con ese porcentaje, porque la Constitución solo habla de no es válido, pero ¿qué significa que no sea válido? Y aquí es cuando la cosa se empieza a poner interesante en el tribunal. En contra de este cómputo total que hace el INE, recordemos, el INE saca estos resultados, luego esos resultados pueden impugnarse, aquí yo puedo reclamar varias cositas de la jornada, y ya que se impugnó todo esto y se resolvió, entonces ya el tribunal saca esta declaratoria ya es final, eso ya nadie se puede quejar. Entonces todas las quejas que haya tienen que ser durante esta etapa. Entonces llegan varios partidos a impugnar el cómputo total del INE. Primero impugnan, hay varios medios de impugnación que conoce el tribunal, los dos que se utilizaron en este caso fueron los recursos de apelación y los juicios de inconformidad. Nada más para que sepan, los recursos de apelación son medios de impugnación que se presentan contra actos de la autoridad electoral en general. Generalmente todo lo que hace el INE entra aquí tiene que ver con resultados. Lo que tiene que ver con resultados yo puedo es en estos juicios. Aquí se manejó por los dos porque hubo un partido que llegó y dijo, oye, es que el INE no tiene facultades para decirme que hubo el 17%, ¿por qué lo puso en su acuerdo? Y entonces solo se les dijo, el INE sí puede declarar un porcentaje de participación, de todas formas van a impugnar y yo voy a resolver, y entonces eso se quedó ahí. Ahora, los juicios de inconformidad, esos estuvieron más interesantes. En los juicios de inconformidad se pidieron 3 cosas. 1, se pidió anular la votación recibida en varias casillas. 2, se pidió recontar casillas. Y 3, se pidió, por algunos, invalidar todo el proceso de revocación de mandato. En total se presentaron 12 juicios. Ahora, lo que es interesante aquí es la naturaleza de los juicios y en contraste un poco con lo que sucede en los procesos electorales. Los juicios que venían reclamando nulidad de votación recibida en casilla, lo que decían es que hoy hay 10 casillas a nivel nacional en donde el porcentaje de participación en la casilla es más del 100%, es del 102% de las personas que podían votar en esa casilla. Y entonces algo está raro, claramente me suena que esto no es regular, y hace mucho tiempo que en una elección constitucional no veíamos eso. Y entonces anula la votación recibida en esas casillas porque suena que algo estuvo raro, votaron más, digamos, sí pueden votar más personas en una casilla, o bueno, pueden votar personas de una casilla, personas que estén en una casilla que no pertenezcan a esa casilla, pero en circunstancias muy específicas. Entonces, los representantes de partidos se les permite votar en la casilla en donde están vigilando. Los observadores electorales pueden votar en esa casilla si son ciudadanos mexicanos, evidentemente. Los capacitadores del INE pueden votar en esas casillas. Entonces, pueden votar personas que no estén en la lista estrictamente de esa casilla. Pero que haya un 100% de votación en una casilla, eso es rarísimo. O sea, eso no sucedía desde hace mucho tiempo y sucedía en contextos muy raros hace mucho tiempo. Entonces, dicen anula.
Luego, los que venían reclamando el recuento de casillas, esos estaban también bien interesantes, porque los que venían era el partido y la coalición del presidente de la República, y lo que venían diciendo es, oye, hay 6 o 7 casillas, no me acuerdo, en donde ganó la opción de que sí se le revoque el mandato al presidente. Y si tú ves los resultados a nivel nacional, pues que no, yo creo que es la opción de que se le revoque porque todos queremos al presidente. Y entonces eso era lo que venían reclamando. Y como último punto, venían reclamando varios partidos que decían, oye, es que todo el proceso es irregular, desde que inició había gente promocionando la ratificación de mandato, hay espectaculares por todos lados promocionando al presidente, eso suena que algo estuvo raro, invalida todo el proceso porque pues no suena que haya sido un proceso democrático. Entonces, el tema es el tribunal, de hecho, estos medios de impugnación, el tribunal decidió dónde, en qué tipo de juicio meter cada cosa a partir de lo que esté en la ley, pero para la revocación de mandato esto no está previsto. En realidad, esta fue una decisión que tomó el tribunal en su momento y la forma de resolver estos juicios fue una decisión que el tribunal tuvo que tomar en su momento porque el proceso de revocación de mandato es muy particular y entonces no se podía resolver como en cualquier elección. De hecho, ni siquiera sabemos si para la revocación de mandato deberían aplicar las mismas causales de nulidad de casillas, o sea, todo eso se tuvo que medio analizar en el momento. Ahora, cuando llegaron estas demandas a la sala superior, el tribunal dijo, a ver, este ha sido un proceso políticamente muy complejo, es la primera vez que se incorpora, tuvimos todas estas irregularidades desde la omisión legislativa, la Corte ya dijo la ley es inconstitucional, hay un montón de artículos que no van acordes con la naturaleza del proceso, me voy a desgastar resolviendo esto para un proceso que tuvo el 17% de votación cuando requiere un 40% para ser válido, y el tribunal dijo, no lo voy a hacer. Entonces, lo que hizo es declarar improcedentes los juicios, porque dijo, el proceso de todos modos no tiene ningún efecto jurídico porque no se alcanzó el 40%. Y aunque en principio este 40 yo lo tengo que declarar acá, en el cómputo final, ya que resuelve estas impugnaciones, lo que tú me estás reclamando no va a cambiar el hecho de que no llegamos al 40%. Si yo anulo más casillas, pues reduzco aún más el porcentaje. Si yo cambio la votación de las casillas, no voy a cambiar cuántas personas votaron, solo en qué sentido votaron. Y si invalido todo el proceso, pues el proceso ya es inválido porque no se alcanzó el 40. Entonces, no tiene ningún chiste que yo me ponga a analizar todo esto y discuta sobre esto si no es válido. Entonces, declara improcedentes los juicios, pero lo que sí hace es decir, a ver, son improcedentes tus juicios, pero no me voy a hacer de la vista gorda de todas las irregularidades que tú me estás diciendo y que yo vi. Entonces, les ordena a varias autoridades, al INE, a la Sala Regional Especializada, y además le da vista a la Fiscalía. Hay una Fiscalía de Delitos Electorales en el país, que es aparte del INE, que se resuelve de otra forma, pero le da vista a todas esas autoridades y lo que les dice es, a ver, autoridades electorales y Fiscalía en Delitos Electorales, revisen estos juicios que me presentaron, chequen si las infracciones y las irregularidades que me están diciendo ahí, ustedes ya las tienen registradas en quejas o en cualquier cosa. Si ya las tienen, entonces avísenme que ya las tienen y resuelvan lo que ya puedan resolver. Lo que no tengan, entonces abran los procedimientos que tienen que abrir o las carpetas de investigación en caso de delitos y vayan sancionando las irregularidades, porque eso sí, puede que este proceso no sea válido, pero todos seguimos estando obligados a seguir la ley y cualquier persona que haya violado la ley tiene que recibir la sanción correspondiente. Entonces, independientemente de si el proceso tiene efectos o no, INE, Sala Especializada, investiguen lo que tengan que investigar y resuelvan lo que tengan que resolver. Entonces, una vez resueltas las impugnaciones, recordemos que estamos en esta parte de aquí, ahora sí ya el tribunal puede hacer el cómputo final. En este caso, como todas las impugnaciones se declararon improcedentes y ya no se analizó nada, pues no varió el cómputo final que hizo el tribunal. Esta lámina ya es propiamente lo que hace el tribunal, la resolución. Recordemos que en esta resolución el tribunal hace todo el recuento que les acabo de contar, todo eso forma parte de la resolución, pero digamos materialmente lo que sí es trabajo del tribunal adicional, que no es solo contar la historia, es esta parte que tiene que ver con definir si el proceso es válido o no y cuáles son los efectos de este proceso.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta resolución? Definir los efectos jurídicos del proceso de revocación de mandato. Para esto hicimos ya el recuento final del proceso, que es el que les platiqué. Luego hace el cómputo final, que en este caso es el mismo que el INE, porque no modificamos ningún resultado de casillas, aunque si el tribunal hubiera advertido cuando hace este cómputo final que hubo algún error en alguna captura de datos, el tribunal sí puede corregirlo por la naturaleza de este acto. Si fuera una sentencia no podría hacerlo, porque ahí sí estamos sujetos a lo que las partes nos solicitan. Como es una declaración, aquí sí podríamos corregir cosas nosotros. Pero al final se quedó tal cual como el INE lo había mandado. Después de eso, el tribunal verifica el porcentaje de participación, que es el mismo que había señalado el INE, este 17%, y entonces ya pasa a decir, ok, voy a verificar los requisitos que son sucesivos para definir cuál es el efecto jurídico de este proceso de revocación que acabamos de vivir. Los requisitos, recordemos, son dos. Primero, tengo que verificar si hubo el 40% de participación. Si hubo ese 40%, entonces emito la declaratoria de validez, porque este es un requisito de validez. Emito la declaratoria de validez. Si el proceso es válido, entonces ahora sí verifico cuántas personas votaron por revocar y cuántas no. Y si la mayoría de las personas votó por revocar, entonces revoco el mandato y emito la declaratoria de revocación. Entonces hay dos posibles declaratorias, validez, revocación, o ¿qué pasa si me quedo aquí? Ahora, el tema aquí fue, ya sabemos que llegamos al 17%, entonces no se alcanzó el 40%, ni siquiera llegamos a este punto. Y entonces surgió el problema de qué significa eso, porque la ley no dice qué pasa si no se llega a ese 40%. Y todo el problema surge por esta palabra que está aquí atrás, que dice validez. ¿Por qué? Porque en un proceso electoral, cuando nosotros decimos que un proceso electoral regular es inválido, significa que no se cumplieron con las condiciones para considerarlo un ejercicio genuino y legítimo. ¿Y cuál es el efecto de eso? Que tengo que repetirlo. Y entonces, cuando se está analizando este requisito del 40%, la primera duda que surge es, oye, ¿esto significa que tengo que repetirlo si no se cumplió o no? Y el tribunal dice, obvio, no puedo interpretar este requisito de validez igual que lo interpreto en una elección regular, porque este requisito de validez tiene que ver con esta decisión ciudadana y voluntad ciudadana de quiero o no participar. Y si la ciudadanía no quiere participar, pues no participa y punto. Eso no significa que lo tengo que hacer participar o si tengo que repetir el proceso hasta que 40% de la ciudadanía vaya a participar. No tiene sentido. Entonces el tribunal lo que dice es, pues si no puedo emitir ni la declaratoria de validez ni la declaratoria de revocación, pues en realidad no puedo emitir nada. Y entonces lo único que hace el tribunal es decir, como no se cumplió el 40%, entonces el proceso no es válido y doy por concluido el proceso sin ningún efecto jurídico. ¿Esto qué significa? No se ratificó al presidente, no se le revocó el mandato, es como si no hubiera pasado nada. El presidente termina su periodo como lo tenía previsto y listo. Ahora, lo importante de este punto es el balance que existe, el porcentaje que exige la Constitución para iniciar el proceso de revocación de mandato y el porcentaje que se exige para considerar que sea válida. Y aquí es muy evidente, tuvimos 11 millones de firmas a nivel nacional y al final el porcentaje de participación no llegó al 40%. Entonces, en teoría, digamos, solo se verificaron 3 millones de firmas, pero había 11 millones de firmas que se juntaron en algún punto. Y entonces surge esta pregunta de si estos parámetros son correctos o no son correctos, o si la naturaleza y las reglas alrededor de nuestro proceso hicieron que, digamos, se distorsionara la finalidad que tenía el proceso de revocación de mandato y eso provocara que este porcentaje fuera tan bajito. Digamos, estos son pensamientos de lo que deberíamos hacer a futuro. Ahora, por último, en la resolución, cuando el tribunal califica elecciones del presidente de la República, que es como quedamos el proceso opuesto a el proceso regular de elecciones, el tribunal no solo verifica resultados, digamos, como de manera formal, o no solo califica el proceso a partir de cuestiones objetivas, y entonces no solo se trata de decir, pues tal candidato obtuvo 20%, tal candidato obtuvo 30%, pues gana este candidato. No solo se trata de eso, sino el tribunal tiene que verificar todo el proceso para determinar si las condiciones en las que se dio el proceso nos permiten considerar que estos resultados son creíbles, ¿no? Porque yo puedo tener que alguien ganó, pero si el otro candidato lo metieron a la cárcel el día 1 de la campaña y no pudo ni hacer campaña, pues obviamente no puedo considerar
que sea creíble este resultado en el que ganó. O sea, suena obvio que iba a ganar el otro, ya sabía, porque lo metieron en la cárcel. Entonces, esa validación que se hace, esa calificación que se hace de las condiciones, es algo que se llama integridad electoral. Y entonces, este es un estándar de evaluación en el que se intentan identificar si hubo malas prácticas que pudieran afectar el desarrollo del proceso y que nos hagan creer que no fue un proceso genuinamente democrático. No nos vamos a meter a la teoría de la integridad electoral, pero bueno, el chiste de esto es que hubo un grupo de magistrados, cuando salió esta declaratoria final, que dijeron, oye, aunque el proceso no sea válido, por la naturaleza de esta resolución y del ejercicio, deberíamos hacer esa misma valoración de integridad electoral del proceso y sí pronunciarnos y dejar evidencia de las irregularidades que hubo. Aunque ya lo hicimos en los otros juicios, cuando le dimos vista a todas las autoridades, esta es nuestra declaratoria final, aquí debería estar eso. Entonces, al final quedó en un voto razonado porque algunos magistrados consideraron que como ya no tenía efectos, no era necesario hacer esta validación de como cuestiones adicionales, pero quedó en un voto razonado de algunos magistrados estos 3 aspectos del proceso que se valoraron desde el punto de vista de integridad electoral. Uno fue el tema normativo, que fue toda esta situación de la ley no se emitió a tiempo, estuvieron cambiando las reglas durante el proceso, la Corte y el Tribunal estaban simultáneamente resolviendo cosas, el Congreso intentó cambiar las reglas a partir de un decreto de interpretación para burlar prohibiciones constitucionales, esto entra en normativa. Luego la parte de capacidad institucional, que es cómo todo eso afectó la posibilidad del INE, incluyendo el tema del presupuesto, de realizar la revocación de mandato, y aquí entran la reducción de casillas, el hecho de que se tuvo que suspender la verificación de firmas, los formatos físicos que implicaron un cambio de reglas cuando ya estaba en proceso el proceso de recolección, todo eso como problemas de capacidad institucional. Y por último, el tema del grado de conflicto. Por todas las quejas que se recibieron, el INE sí jura y perjura que rompieron un récord en cuanto al número de infracciones que se cometieron, al menos al número de infracciones que se denunciaron. Y entonces, al final, cuando salió esta resolución, y es importante tenerlo en cuenta, ya les había dicho que las infracciones se analizan de forma independiente a esta resolución. Entonces, hubo muchas infracciones y de hecho hay muchas infracciones, que todavía están siendo investigadas por el INE. Por ejemplo, el caso de los espectaculares, que es un caso particularmente complejo, porque se tiene que investigar el origen de los recursos que pagaron esos espectaculares, esos siguen en investigación. Entonces, el tribunal propiamente aquí no puede pronunciarse tanto sobre el número de irregularidades, porque no tenemos claro el contexto ya final, porque no se han juzgado esas irregularidades. Lo que sí se hizo notar aquí es que el INE, cuando hay un procedimiento por una infracción, puede emitir que tenga efectos y nada más la suspende provisionalmente en lo que se decide si es irregular o no. El INE tiene esa facultad incluso en los procesos electorales. Lo que se hizo notar aquí es que esta fue de las pocas ocasiones en las que el INE ha emitido medidas cautelares de forma preventiva. Y eso es relativamente irregular. La naturaleza de esto es, noto que tú, servidor público, ya te dije 3 veces que no puedes hacer eso y lo sigues haciendo. Entonces, como en tutela preventiva, yo te digo, no solo tienes que quitar lo que estás haciendo, por ejemplo, la publicación o el spot de radio y TV de tu gobierno o lo que sea, no solo tienes que quitarlo, sino además te aviso que no lo puedes volver a hacer, nada que se parezca a esto. Y además te aviso que si incumples mi medida cautelar, entonces va a haber consecuencias. Y hubo 15 casos de incumplimiento de medidas cautelares. Entonces, significa que hubo servidores públicos, sobre todo, esos eran sobre todo en contra de servidores públicos de todos los niveles y de todos los partidos, que aunque el INE les decía, ya no lo puedes hacer, lo seguían haciendo y haciendo y haciendo. Entonces, eso fue algo que sí ya se había resuelto aquí, o sea, el tema del incumplimiento de las medidas cautelares sí ya se había resuelto cuando se emitió esta declaración, y entonces el tribunal sí lo hizo notar y dijo, oye, o sea, te dicen una vez y está bien, te dicen 2 y está bien, pero 15 veces incumpliste una medida cautelar que te dijo que eso no lo podías hacer. Claramente hay un elemento de voluntad política que nos está faltando aquí respecto al cumplimiento de las reglas. Entonces, esto fue lo que se dijo en la resolución. Ahora, este es ya el punto final de la resolución y la única duda que queda aquí es si ya terminó la revocación de mandato. Formalmente sí ya se acabó, la concluye esta resolución, pero como les decía, todavía están en investigación y en procedimiento
en investigación todas las infracciones que se pudieron cometer durante el procedimiento, porque no se quedan sin materia solo porque se emite esta resolución. Ahora, ya para terminar, y por si tienen alguna duda, nada más de todo este recuento y de lo que sale en la resolución, ¿qué nos deja esta revocación de mandato? Al final se pudo hacer, sí, se pudo hacer a pesar de que la legislación era deficiente, a pesar de que había deficiencias presupuestales también. Esto gracias en gran parte al rol institucional, pero también a la ciudadanía que estuvo dispuesta a ser funcionarios de casilla y a todos los que participaron. Los procesos institucionales que tenemos para, digamos, esta fue una prueba de fuego para los procesos institucionales que ya tenemos establecidos para las elecciones, y parece que pasamos la prueba, independientemente de todo el contexto desfavorable que tenía este proceso en específico. Sin embargo, también por todo el desarrollo, me parece que quedan dos cuestiones en las que podemos englobar los problemas. Uno es que parece que sí nos falta tener claro qué buscamos con la revocación de mandato, ¿no? Porque al final, en este caso, sí se validó que algunas personas recolectaran firmas para ratificar al presidente, pero ¿eso es válido o no? ¿Eso es lo que queremos con este ejercicio o no? Entonces, tenemos claramente que definir el objetivo. Y segundo, claramente tenemos que definir reglas más claras, reglas congruentes, que vayan acorde con ese objetivo y además comprometernos a todos los niveles, porque si no, pues obviamente estos procesos se quedan sin materia. Entonces, conclusión, se pudo hacer sí, pero me parece que es perfeccionar. Entonces, con eso yo concluyo mi participación. Por favor, si tienen alguna duda, pregunta, crítica, siéntanse libres de hacerlo. Muchas gracias, maestra Regina. Ahora sí, como le decía la maestra Regina, pues pasamos a esta ronda de preguntas, respuestas, dudas, ¿no? Me parece que este ejercicio de revocación de mandato nos deja una serie de reflexiones muy interesantes que desde la óptica del derecho y la ciencia política vale la pena ir profundizando. Así que no sé si alguien tenga algún comentario, duda. Allá arriba tenemos un compañero que tiene la primera pregunta. Adelante. Hola, soy Antonio de Maestría en Gobierno y Gestión Local de esta universidad, alumno. Una duda ahorita que comentó, maestra, si el argumento para iniciar esta revocación del mandato era tener el 3% de la lista nominal, y el argumento pues constitucional era que era bajo el argumento de no tener una pérdida de confianza, y el INE usó ese argumento y el tribunal dijo, tú no puedes, pero ¿por qué el tribunal no dijo, ok, si el argumento es ese, pues no puedes iniciarlo? O sea, genera un mecanismo tu ciudadanía o grupo de interés y especifica que es por pérdida de interés y ahora sí iniciarlo, ¿no? ¿Por qué no hacer eso? Bueno, ¿por qué el tribunal no hizo eso? ¿Qué criterio usó para no realizarlo, ¿no? Gracias por tu pregunta, Alberto. Creo que todos nos preguntamos eso. Habrá que preguntarles a los magistrados. No, a ver, lo que pasa es que elemento de pérdida de la confianza ciudadana estaba incorporado a la definición del proceso, pero en realidad no había ninguna disposición legal que lo exigiera a las personas que lo solicitaran. Y entonces, como la regulación era tan deficiente, al momento en el que el tribunal tuvo que evaluar, tengo que decidir entre el derecho de la ciudadanía a ejercer este proceso de revocación que fue diseñado para ellos o no estaba la ley, no tengo regulación adicional que me diga, esta definición estaba en un transitorio de la Constitución, ni siquiera estaba en el texto constitucional, y entonces se evaluaron todos esos elementos y al final el tribunal se decantó por decir, pues voy a garantizar en la medida de lo posible, voy a maximizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso, y entonces por eso no puedo exigir que sea por los motivos que yo considero debería ser conforme a esto. Y más allá de eso también, INE, tú tienes facultades y atribuciones específicas. E incluso tú en tus lineamientos, INE, tampoco pusiste que les fueras a exigir esto. Entonces, si ellos no saben conforme a la regulación, tú no puedes empezar a desecharles sus avisos de intención
y a no permitirles que soliciten las firmas bajo este argumento, si tú no lo planteaste, el texto constitucional es ambiguo respecto al alcance que tiene este último elemento y no hay reglas adicionales que nos permitan discernir si sí lo tengo que exigir o no. Entonces fue una decisión de maximizar derechos políticos de la ciudadanía, pero creo que es una crítica muy válida y creo que es la crítica principal de este proceso, porque no solo fue ahí, o sea, ese solo fue cuando me estaban presentando las solicitudes para empezar a recabar firmas, pero se replicó durante la verificación de firmas, se replicó durante la difusión y promoción del proceso de revocación de mandato. Todos los espectaculares diciendo ve y vota porque el presidente siga, esa no era la naturaleza en principio de un mecanismo como este, pero estaba prohibido o no sabemos porque no hay reglas y por eso es donde entra este tema de tenemos que ponernos de acuerdo. O sea, si vas a meter un mecanismo hacia la Constitución, entonces define cuál es tu objetivo real de ese mecanismo y cuáles son las reglas concretas que lo van a regir. Pero creo que, o sea, yo comparto tu crítica, creo que probablemente no se pudo permitir, no se debió permitir, pero fue esta decisión de que maximizo una cosa a la otra, nos decantamos por maximizar el derecho de la ciudadanía a participar en este proceso y también, siendo muy honestos, el tribunal a veces también tiene que ser sensible a ciertos contextos. Y entonces, si pensamos qué hubiera pasado si el tribunal hubiera dicho no se hace la revocación de mandato porque creo que los que me lo están pidiendo no tienen una justificación válida, eso genera un contexto político muy complejo respecto a un ejercicio y no lo estaríamos haciendo bajo una regla que esté definida en ningún lado, sino bajo una interpretación de una definición que esté en un transitorio de la Constitución. Entonces, bueno, esos fueron los elementos que se tomaron en cuenta, pero muy válida tu crítica. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una por acá y después una de redes sociales. Adelante. Sí, hola, mi nombre es Guadalupe Escamilla, soy del doctorado en Política Pública. Mi pregunta va orientada hacia todas esas cuestiones que ustedes vieron podrían ser potenciadas a llegar al legislativo para hacer todas estas reformas y avanzar en cuestiones legislativas. ¿Ustedes hicieron algunas y, bueno, todo este listado de propuestas o algo así para reformas? El tribunal propiamente no tiene esas facultades, o sea, nosotros no podemos ir con el Congreso y sugerirle, oye, agrégale esto, quítale esto a tu ley, ¿no? Digamos, me parece que la intención, porque además eso invade un poco las competencias, ¿no? O sea, nosotros, el Poder Judicial es un órgano de control del Congreso, entonces más que decirles cómo hacer sus leyes, nosotros tenemos que verificar que estas leyes sean acordes a la Constitución y que se cumplan. Me parece que lo que tú indicas hasta cierto punto está en las sentencias del tribunal, en las que muchas veces se dijo, esta disposición de la ley no es acorde con lo que dice la Constitución, no es acorde con la revocación de mandato, y en el contenido de los juicios de inconformidad y en el voto razonado de la resolución, en eso sí se agregó un apartado como, digamos, como de observaciones generales, sin dirigírselas a nadie en específico, sino de manera más genérica, diciendo, a ver, identificamos el problema de las reglas, el problema de la capacidad del INE y el problema respecto a los medios de impugnación. Y por estas condiciones. Y entonces nada más está como el llamado de, mira, ahí está. Ahora, por otra parte, lo que sí está y digamos, lo que sí es un poco más dirigido en ese sentido y específico al Congreso son las acciones de inconstitucionalidad de la Corte. Entonces, la acción de inconstitucionalidad de la Corte, en la que revisó la ley de revocación de mandato, esa sí le ordena al Congreso y le dice, oye, este artículo que pusiste en la ley no es congruente con lo que dice la Constitución o con los objetivos que tiene la Constitución, y sí te ordeno que legisles. Eso sí está en la acción de inconstitucionalidad. Se resolvió en la acción de la revocación de la ley, pero, por ejemplo, en el caso del decreto interpretativo, esa la Corte no la ha resuelto, ¿no? Y entonces habrá que ver ahí qué tanto llega a dónde. En cuanto al presupuesto del INE, la Corte sí ya resolvió la controversia de ese presupuesto hace poquito, y sí le dijo al Congreso, pero es que ese es un tema complicado, el tema presupuestal, porque sí es una facultad hasta cierto punto discrecional del Congreso. Entonces, lo que la Corte sí le dijo al Congreso, el INE es un órgano constitucionalmente autónomo, que tiene derecho a solicitarte la cantidad de presupuesto que necesite siempre y cuando lo justifique bien. Y tú, Congreso, ni siquiera te tomaste la molestia de decirle por qué no le estabas aprobando el presupuesto que le diste. Entonces, si no se lo vas a dar, que digo, si no se lo diste, ¿no? Porque es respecto a este año ese presupuesto, si no se lo diste, entonces tienes que decirle de manera detallada por qué no se lo diste
y además hacer el análisis de cómo impacta eso en las atribuciones que él te dijo de todo lo que tenía que organizar este año, porque no es solo la revocación de mandato. El INE saca credenciales todo el año, tiene atención en sus centros todo el año, tiene procesos electorales en los que, aunque él no sea el organizador principal, él sí es el que maneja el padrón, el que checa el tema de las boletas porque vienen en papel seguridad. O sea, hay un montón de funciones del INE que se pueden ver impactadas por eso. Entonces, lo que la Corte le dijo es, si no se lo vas a dar, tienes que justificarlo bien, y si no lo justificas bien, entonces tienes que dárselo. Pero, digamos, esta es una instrucción y si es directa y es, digamos, hasta cierto punto bastante incisiva la Corte, pero el tema es si el Congreso sale y dice, pues no se lo quiero dar, ¿quién puede obligar al Congreso a darle ese presupuesto? Y entonces entra ahí un problema como constitucional, que es lo mismo que sucede en las leyes. Pero sí están, digamos, estas instrucciones y estas sugerencias, pero en forma de resoluciones, que es la manera en la que el tribunal participa o dialoga con los otros poderes. Gracias. Muy bien. Y con eso dio respuesta también a una de las dos preguntas que tenemos en las redes sociales, que era justo cuál es la propuesta a partir de esta experiencia, ¿no? Y bueno, la consulta a las resoluciones, ¿no? A los diferentes apuntes jurisdiccionales, creo que es un tema ahí muy valioso de estudio desde nuestras disciplinas. Pero por otro lado nos preguntan en las redes sociales, ¿cuáles han sido las similitudes y diferencias entre los procesos de revocación de mandato que se han realizado en América Latina? Y si los ha analizado. Son muy pocos países, la verdad no tengo el dato ahorita, son muy pocos países los que tienen procesos de revocación de mandato en América Latina. La mayor parte de esos países han sido países que además tienen democracias no tan confiables o que no tienen un índice democrático tan confiable, la mayor parte de ellos. En cuanto a diferencias específicas de regulación, la verdad no tengo el dato, no lo conozco en este momento, aunque parece que todas siguen la misma naturaleza. Ahora, hay muchas cosas que son diferentes respecto a nuestro proceso de revocación de mandato y respecto a los demás de América Latina, pero por quien organiza las elecciones y por la forma en la que están los diseños institucionales, incluso a nivel de instituciones electorales. Entonces, nuestro país tiene el Instituto Nacional Electoral, tenemos institutos en cada entidad federativa, tenemos tribunales locales, tenemos un tribunal federal y además ese tribunal federal tiene 5 salas y la sala superior. Entonces, por ejemplo, son raros los países de América Latina que tienen un tribunal electoral. De hecho, son raros los países en el mundo que tienen tribunal electoral. Y generalmente las funciones de organización de las elecciones forman parte de las funciones del Poder Ejecutivo, están metidas en el Poder Ejecutivo. Hay países también que además la función de organizar y de calificar las elecciones las tiene un mismo instituto electoral. Entonces, digamos, todas estas son diferencias que me parece que no hacen los procesos comparables propiamente. Y nuestro proceso, por el contexto en el que se dio, fue sui generis, ¿no? Muy interesante sin duda, y ahí para quienes siguen con este tema, nada más hacerles la puntualización, pues hay ahí varios mecanismos, ¿no? En los que se proponen estas destituciones del Ejecutivo. Este fue un asunto, digamos, de participación, de votación, pero existen también mecanismos más de tipo jurisdiccionales, ¿no? Los juicios políticos. Pero bueno, aquí tenemos otra pregunta también del auditorio. Adelante. Hola. Buenas tardes. Sí, desde el punto de vista, digamos, más como académico, que es la pretensión, sin ánimo de meterle en un aprieto, maestra, por la función que desempeña, si bien fue algo que se discutió particularmente con el voto razonado que se emitió, digamos, ¿qué pasa si en esas irregularidades, más bien, qué pasa si esas irregularidades graves son la causa generadora quizás hasta de la poca participación? Porque en el caso concreto, en la conflictividad había grupos parlamentarios, partidos políticos específicamente que promovían la no participación. Entonces, ¿hasta dónde la no participación o el desencanto social respecto de esa alta conflictividad que hubo, no pudieron haber sido la causa que tuvo como consecuencia la incorporación? Entonces, no sé si la duda específica es respecto de si habrá la necesidad de incorporar elementos conceptuales como la determinancia en esta hipótesis, pues, de una irregularidad grave con una consecuencia, y que sí se haga necesario entrar al análisis
aunque posiblemente no tenga un impacto en el resultado, es decir, no llega al 40, pero no llega al 40 porque hubo causas que impidieron o hasta dónde se impidió ese resultado. Gracias. Sí, de hecho es una excelente pregunta porque sí fue algo que valoró el tribunal al momento de decidir qué voy a hacer con todos estos juicios de inconformidad. Porque además, por ejemplo, el tema de la determinancia, me parece que si hubiera llegado al caso y se hubiera analizado, el tribunal probablemente hubiera dicho aplican los mismos, o en la manera en la que se pueda, aplican los mismos criterios de determinancia que están previstos para los procesos electorales. Entonces, por ejemplo, si la diferencia entre el voto porque se le revoque y el voto porque no se le revoque es de menos del 5% y tengo todas estas irregularidades, entonces, ¿qué pasaría? Pero el tribunal también evaluó esta posibilidad de qué pasa si estas irregularidades lo que provocaron fue que bajara el índice de participación ciudadana, porque además hay una causal de nulidad para elecciones en la que si tú anulas cierto número de casillas, se tiene que anular por completo el ejercicio. Y entonces, parte de lo que decíamos era, oye, pero es que ¿qué pasa si, derivado de estos juicios, si hay partidos que estén provocando una situación que derive en invalidar el ejercicio con tal de que no se obtenga uno u otro resultado? Y si es algo que se consideró. Aquí el tema y la razón por la que la resolución salió como salió fue que en los juicios de inconformidad específicos en los que nos venían reclamando, y recordemos que en esta resolución el tribunal sí puede analizar lo que quiera, pero cuando se trata de impugnaciones, que sí es el trabajo formal y material del tribunal de todos los días, ahí sí nos tenemos que ceñir más concretamente a los planteamientos de las partes. Y el tema es, no vino un solo actor diciendo hubo conductas sistemáticas que inhibieron la participación ciudadana. Y entonces por eso el tribunal dijo, todos los que vienen planteándome, o sea, incluso los que venían planteando invalida el proceso, no venían planteando invalídalo para que se repita, sino venían planteando invalídalo porque incluso se inició bajo condiciones irregulares y ni siquiera se debió haber iniciado. Entonces, si hubiera habido este planteamiento de estas irregularidades, provocaron que la gente no fuera a participar y de forma sistemática, el tribunal probablemente sí hubiera tenido que entrar, analizar todos esos argumentos y determinar si se podían advertir las conductas sistemáticas o no en este sentido. Y de hecho, para hacer eso, probablemente el tribunal lo que hubiera hecho es no sacar esta resolución cuando la sacó, sino esperarse un poco más a que la sala especializada y el INE terminaran de revisar las infracciones y ya con datos sólidos de estas son las infracciones que tenemos acreditadas, entonces ya resolvemos si esas infracciones impactaron o no en este sentido la participación ciudadana. Pero incluso la verdad es que el tribunal sí valoró, digamos, si quieren llamarlo de forma informal, pero pues porque el tribunal también discute en su interior, ¿no? Y los magistrados platican cosas que al final, algunas sí quedan plasmadas y la mayoría quedan plasmadas, otras son, digamos, discusiones académicas que tenemos en el equipo sobre qué podemos y qué no podemos hacer, pero el tribunal sí discutió estas condiciones y también fue, a ver, por un tema de contexto, tenemos también todas estas firmas que eran irregulares, que el INE estaba ahí detectando desde la solicitud. Hay todo este contexto en el que toda la difusión irregular o la mayor parte de la difusión irregular de la que hubo quejas era a favor de que se mantuviera el presidente de la República. Nadie reclamó conductas sistemáticas, al menos no en los juicios. Sí hay unas quejas respecto a eso, pero en los juicios respecto a los resultados nadie reclamó conductas sistemáticas que inhibieran el voto. Entonces, por eso ya no se analizó ese punto. Pero acá, desde un punto de vista académico, sí es verdad que si hubiera conductas que inhiben la participación, el tribunal tendría que entrar a analizarlas y ahí sí entra la causal de invalidez como la conocemos en las elecciones. O ahí sí tendríamos que valorar que entre, que ya no es solo que se cumple el 40%, pero si yo advierto que hay conductas por las que no se llegó a ese 40%, tengo que invalidarlo, pero no para efectos de que se quede sin materia o para que se acabe, sino para efectos de repetirlo. Porque si yo sí tengo la certeza de que el 3% de la ciudadanía solicitó este ejercicio y luego tengo toda una, o sea, asumiendo un ejercicio en el que el gobierno sacara toda una campaña para inhibir la participación porque sabe que lo van a revocar, por ejemplo, entonces yo no puedo solo ignorar toda esa campaña del Ejecutivo en la que hizo todos sus actos para conseguir ese objetivo y decir, bueno, pero como no se consiguió la participación, pues no lo cuento, ¿no? O sea, tendría que repetirlo. Pero digamos, me parece que este no era ese supuesto y creo que es una de las cosas que sí se tienen que valorar cuando
se reformulen las reglas. Honestamente, yo no creo que estas reglas vayan a regular el próximo proceso de revocación de mandato. Creo que no deberían regular el próximo proceso de revocación de mandato. Creo que necesitamos un sistema más complejo que considere estos aspectos incluso. Y también de las redes sociales, en este buen diálogo que se está haciendo, nos preguntan también sobre el nivel de participación. Nos dicen, el bajo nivel de participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato nos hace pensar que en una democracia presidencial, y además única con la tradición de no reelección del Ejecutivo Federal, si esta forma de participación no resulta redundante e innecesaria ante las hipótesis que sustentan ya la sustitución del Ejecutivo en la Constitución. ¿Usted cree que es necesaria o que es innecesario este mecanismo? Creo que no está mal tenerlo a nivel constitucional, pero me parece que el contexto a partir del cual provino la idea de necesitamos este mecanismo no era este contexto en el que se desarrolló la revocación. Y eso es algo que, digamos, me parece que entonces en las reglas tenemos que definir más claramente justo de para qué la queremos. Digamos, solo de datos que recuerdo, la presidencia anterior terminó con un índice de confianza menos del 30%. Y entonces, digo, nunca lo sabremos, pero a lo mejor un ejercicio de esa naturaleza durante una presidencia que tenga tan bajos índices de confianza y que tenga serios problemas de legitimidad ciudadana, a lo mejor se hubiera alcanzado el porcentaje de participación. Entonces, no creo que sea un mecanismo que sea completamente inútil y creo que sí tiene una razón histórica de existir. Ahora, creo que tenemos que dar más claridad sobre qué pretendemos, son las condiciones para la cual fue creado, y creo que eso también puede explicar el porcentaje de participación, porque incluso si yo quiero que el presidente se quede, no necesito ir a votar para que se quede, su mandato ya está establecido por 6 años. Entonces, incluso para las personas que de verdad fueran fervientes respecto a votar porque se quede, no tengo que ir a votar si no advierto que haya una circunstancia política en la que esté en riesgo el mandato de ese presidente, y parece que de los hechos esa circunstancia nunca se dio. Entonces, bajo ese contexto, pues sí en este contexto, pues sí parece que el ejercicio no era necesario, pero que sea innecesario a nivel constitucional que exista, me parece que no. Ahora, en cuanto a las otras provisiones constitucionales que prevén la posibilidad de remover al presidente, hay que entender que esta es de una naturaleza muy distinta. Y en algún otro taller me preguntaron que por qué no se había incorporado al 110 constitucional con la pérdida del fuero y las responsabilidades del presidente. Pero es que hay que entender que la lógica de este procedimiento no es quitar al presidente porque incumplió la ley o porque traicionó la patria o porque mató a alguien. Eso es quitarlo solo porque ya no quiero que él me represente. Y esa es una naturaleza de ejercicio distinto, y por eso es que es electoral, y por eso es que es derecho político, y por eso no se relaciona y no es redundante con un proceso penal respecto al presidente. Porque incluso además el presidente, digamos, tiene cierto control sobre algunas instituciones del Estado. Entonces, incluso si hay denuncias de corrupción contra el presidente, o si no las hay, de todas formas, si a mí ya no me gusta la política del presidente en cualquier sentido, la lógica de este instrumento es yo puedo ir y quitarlo porque yo le di el mandato, independientemente de si cometió un delito o no. Entonces, redundante no es, me parece que innecesario de manera constitucional no es. Creo que este ejercicio no es el mejor ejemplo del objetivo ni de las condiciones en las que se tendría que dar una revocación de mandato. Muchas gracias. Por allá tenemos otra pregunta más. Muchas gracias. Es estrictamente jurídica, digamos, sobre los medios de impugnación. Hubo la consideración de, bueno, o sea, más que otra cosa es la duda. Si fueron planteados no originalmente como juicios de inconformidad, o si hubo la consideración de reconducirlos hacia un juicio electoral, habida cuenta de que cuando no hay una vía procesal dentro de la Ley General de Medios de Impugnación, ¿no? Para poder atender alguna cuestión de competencia del Tribunal Electoral, pues se opta por el juicio electoral. Más que otra cosa. Gracias. Sí, de hecho, a veces son esas cositas técnicas, jurídicas, que son las que generan mayor debate. Yo creo que pasamos una semana discutiendo qué teníamos que hacer con esos juicios, porque no se presentaron propiamente como juicios de inconformidad todos. Algunos sí llegaron como juicios de inconformidad,
otros llegaron como recursos de apelación, otros llegaron como juicios electorales. Al final, el tribunal decidió meter todos los que tenían que ver con resultados como juicios de inconformidad, pero porque por la naturaleza, el hecho de que hubiera reglas explícitas en la ley respecto al juicio de inconformidad y que esas reglas pudieran hasta cierto punto ser aplicables para la revocación de mandato, consideramos que daba un poco más de certeza jurídica sobre cuáles eran las condiciones en las que podíamos resolver esos juicios. Digo, al final, como se declararon improcedentes, a lo mejor no resultó tan relevante ese estudio. Pero si hubiéramos tenido que entrar al fondo, o sea, este tema de analizar las nulidades de casilla, o sea, digamos, todos los supuestos que se prevén dentro de un juicio de inconformidad, incluso el hecho de que se pudiera hacer un recuento de la votación, es algo lo justificado, como usted bien dice, a partir de no hay un medio de impugnación para esto y ni modo, pero la verdad es que si ese fuera el argumento, todos los juicios que tuvieron que ver con la revocación de mandato los hubiéramos tenido que mandar a juicio electoral desde el inicio, desde la solicitud de firmas. Y la realidad es que parecía que no tenía mucho sentido porque los juicios que están en la ley o los recursos que están en la ley sí son mandato. Entonces me parece que tenía sentido que buscáramos a ver cuál es el que más se parece en esta parte del proceso y para lo que necesitamos hacer, y entonces meter ese. Pero sí se consideró, y solo por estos motivos prácticos y atendiendo al mandato de la Corte, que también nos dijo, como sabemos que la ley de medios no está ajustada, pero haz lo que puedas con lo que tienes y aplica lo que más se parezca. Entonces, pues eso hicimos, y me parece que era, digamos, el approach más prudente respecto a eso. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí finalmente tenemos una última pregunta. Sí, muchas gracias. Me parece que lo resolvieron muy bien porque estuvimos frente al... Yo lo voy a ver desde la perspectiva sociológica. Estuvimos frente al límite del conflicto político, social, y me gustó mucho la diapositiva donde hablaba de la integridad. En términos de participación, es evidente que nos están viendo a la cara las autoridades. Lo resolvieron ustedes muy bien, porque estábamos en la línea del conflicto. Y en realidad, lo que nos has mostrado, esta justicia abierta, es más, hasta anoté la liga, es muy poderosa para nosotros, que estamos de este lado y que estamos siendo gobernados. Y lo agradezco porque nos permite dialogar contigo en un lenguaje jurídico que nosotros no entendemos como ciudadanos, pero intuitivamente sabemos que eso no es participación y que nos quieren vender un discurso que no es participación con conceptos que juegan con la participación. Entonces, regresando a esta diapositiva de la integridad, me parece que tenemos que avanzar hacia la integridad porque corremos el riesgo de esta resiliencia democrática. O sea, tenemos democracia, pero podemos no tenerla y podemos recuperarla y podemos regresarnos y podemos... México ahora está en el límite del conflicto, de avanzar y no avanzar y empezar a poner en los textos resiliencia, como diciendo, pues nos regresamos 3 pasos o cómo avanzamos. En esta lógica, esto que tú presentas en donde, a ver, está la ciudadanía, pero también están las instituciones, y las instituciones no se ponen de acuerdo porque hay diferencias y lo tienen que resolver. En el caso del tribunal lo resolvió muy bien, porque estábamos frente a una crispación, una ruptura, ¿no?, ideológica y de confrontación, pero cómo pensar lo que sigue en este diálogo y en estos puentes, instituciones, en donde las instituciones no son homogéneas, y está una que es administrativa, otra que es jurisdiccional, pero otra que es gobernante, y otra que es gobernada, pero realmente en este discurso de la democracia participativa, pues sí queremos democracia participativa, cómo encauzarlo sin conflictos, pero con democracia participativa en este modelo de integridad. ¿Lo han pensado? O si no lo han pensado, ¿cómo podemos pensarlo para lo que sigue y pensar en un crecimiento conjunto más que en un diálogo teórico de resiliencia democrática en donde estamos pensando subidas y bajadas, que eso es lo que no queremos
sino hay que pensar lo que sí queremos y cómo podemos construirlo con puentes pacíficos, pero que entendamos que puede en algún momento pues caer leña al fuego para que no sea pacífico, porque también tiene otros objetivos, otros fines que son válidos de la lucha del poder político, pero que nosotros no lo queremos porque no estamos de ese lado, estamos del otro, y finalmente estamos en esta construcción de Estado. ¿Lo han pensado? ¿Cómo lo han pensado? ¿O ni siquiera lo tienen pensado? Y esa fue una lámina momentánea. No. Gracias. No, sí lo hemos pensado, y de hecho esa lámina respecto a los 3 aspectos de integridad electoral, esos sí se analizaron por el tribunal en la declaración. Bueno, se analizaron en los juicios de inconformidad los 3 aspectos y luego en el voto razonado de los magistrados. Creo que es excelente el comentario porque el tribunal siempre está en conflicto. O sea, el trabajo del tribunal electoral y de las instituciones electorales es el conflicto. O sea, ese es nuestro trabajo, administrar el conflicto político en este país, y ese es un tema bien delicado a nivel país. Ahora, creo que un punto muy importante, y creo que es en parte la naturaleza que tiene incluso este taller, es como instituciones electorales, transmitirles o intentar transmitirles a ustedes ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes, que trabajamos para ustedes, que sí nuestro trabajo es administrar el conflicto político de ellos, pero para asegurarnos de garantizar sus derechos. Y entonces, por ejemplo, un tema que surgió y me parece que encuadra perfecto con este tema que mencionaba respecto a qué tan participativos están siendo estos procesos participativos, como dato, en las elecciones regulares, en los procesos electorales, en el funcionamiento regular del INE, de las instituciones electorales, lo que sea, generalmente los únicos que pueden impugnar actos electorales son los partidos. Tú, ciudadano, ciudadana, solo puedes impugnar actos que realmente te afecten directamente. Es que el INE no me quiso dar mi credencial. Eso sí lo puedes ir a impugnar. O no quisieron registrar mi candidatura. Ok, sí. Pero tú no puedes ir y decir, es que es inválida la elección de no sé qué. Eso no lo puedes hacer. Y algo que se cuestionó mucho en este proceso, y de hecho es un tema que se sujetó a discusión, al final no se pudo resolver, no hubo tiempo para hacer el análisis, pero porque la ley no salió a tiempo. Algo que se discutió en este proceso fue, y en este proceso, que es de participación ciudadana, ¿quién debe tener el derecho de venir a reclamarnos cosas? Porque el tema es muy ineficiente, y esa es la razón por la que está acotado a los partidos en las elecciones, es muy ineficiente que 92 millones de personas puedan venir a decirme, oye, es que anule esa elección. Y entonces, por eso, y porque no había ley, y porque la Corte nos dijo, aplica la ley como está en lo que puedas, entonces se tuvo que acotar incluso en este proceso a solo los partidos como entidades de interés público pueden venir a reclamar, y tú, ciudadano, pues si no te quisieron registrar en el INE para recolectar firmas, pues sí puedes venir. Pero siendo un mecanismo de participación ciudadana, y sí lo hemos considerado como deberíamos ampliar ese espectro de personas que pueden venir a solicitarnos cosas. Nos hace falta una modalidad intermedia ahí, en el que a lo mejor no son 92 millones de personas, pero sí puedo generar ciertos cúmulos de personas, pero garantizando que se trate de representación ciudadana para que ellos vengan y nos exijan cosas, porque obviamente los partidos tienen su agenda, los servidores públicos tienen su agenda, y esa no es la agenda de estos mecanismos. Ahora, en el tema de integridad, en esta sentencia, la integridad electoral, digamos, no se diseñó pensando en estos mecanismos, pero se ha incorporado diciendo, estos mecanismos tienen que seguir la misma lógica de un proceso electoral, y no se trata de ir a votar por votar, o sea, solo ir a votar no hace democracia. Es las condiciones en las que voy a votar, es lo que me indica si esta es una democracia o no. Y tengo países que son más autoritarios que autoritarios y tienen elecciones y gana el partido en el gobierno. Nosotros tuvimos 70 años un mismo partido y había elecciones. Y entonces el tema no es votar por votar, son las condiciones. Y es ahí donde entra todo este concepto de integridad electoral y todo lo que tengo que evaluar alrededor de eso para determinar si eso no es. Ahora, también en lo que te referías a cómo administramos el conflicto y cómo intentar encontrar salidas institucionales que sean lo más dialógicas posibles, porque al final no podemos ignorar que tenemos que dialogar con los otros poderes, porque todos somos contrapeso de todos y todos tenemos mecanismos. Y así como
le pueden reducir el presupuesto al INE, se lo pueden reducir a otras autoridades y nosotros somos una de ellas. Entonces necesitamos mecanismos dialógicos para que esta democracia funcione. Pero ahí hay dos aspectos. Uno, en la resolución, y fue parte de los motivos por los que también se valoró que era una buena política en este momento y por el contexto declarar improcedentes los juicios, era ¿por qué vamos a generar un conflicto adicional de un proceso que no es válido? Si yo me pongo a revisar casillas y a ver qué partido fue el que estaba en la casilla donde hubo 102% de votación, obvio voy a generar un conflicto que es innecesario en este contexto. Esa no es la solución no es perseguir esto en este momento. Entonces, intentar dialogar, pero al mismo tiempo nuestro trabajo como instituciones es garantizar que las leyes se cumplan. Y entonces ese diálogo tiene límites. Y si yo te digo 10 veces no puedes subir esa propaganda y la sigues subiendo, tiene que haber consecuencias. Ahora, un problema también en este país es que sí se intenta construir diálogo, pero también la regulación electoral, por ejemplo, no prevé que las instituciones electorales puedan sancionar a servidores públicos. Si servidor público comete una infracción, yo declaro que hubo una infracción, pero la ley lo que dice es le tienes que dar vista a su superior jerárquico. Y entonces, ¿cuál es el efecto de eso? ¿Estoy o no estoy inhibiendo conductas irregulares? Y entiendo que tenemos que dialogar, y esto es, digamos, parte de ese diálogo, el que pues yo, autoridad electoral, no me meto en ti, servidor público. Pero si alguien viene y me denuncia al secretario administrativo de un ayuntamiento por hacer una actividad ahí irregular, que a lo mejor es propaganda gubernamental, probablemente el presidente municipal no lo va a sancionar, probablemente no va a haber ninguna consecuencia dentro de esa jerarquía. No tiene sentido ese tipo de disposiciones, y entonces son cosas que se tienen que ajustar. Ahora, el tribunal, obviamente, y como decía cuando me hicieron la pregunta aquí arriba, hay límites en cuanto a lo que el tribunal puede hacer en cuanto a participar respecto al diseño de políticas públicas, pero porque esa no es nuestra función, y eso complica las cosas. El INE tiene una participación mucho más activa, y el INE sí participa de forma más activa en los talleres y las discusiones sobre reformas electorales, y el INE hace un trabajo muy importante, incluso en estos mecanismos de participación, de intentar diseñar soluciones que sean lo más ciudadanas posible. Incluso hay decisiones aquí que probablemente el INE tenía la razón y no nosotros, pero eso decía la ley porque nuestro trabajo como tribunal es salvaguardar la ley, y entonces también tenemos esa limitación. Y el problema es tampoco nos podemos involucrar tanto con el diseño de políticas porque entonces somos juez y parte. Y entonces si yo como tribunal voy y te digo, Congreso, tienes que meter una legislación que diga esto, cuando esa legislación llegue y tenga consecuencias, y a lo mejor no era la correcta y tenga consecuencias negativas, ¿cómo puedo yo, tribunal, decir, no, pero es que es inconstitucional? Oye, es que tú me lo sugeriste. Pues sí, pero ya desde mi rol de tribunal constitucional, pues no puedo. Eso no significa que no participemos. Claro que a través de ciertos canales tenemos participación y discutimos, pero discutimos a partir de nuestras sentencias. Y por eso era tan importante en este caso y en el voto razonado y en los juicios, decir, oigan, están todos estos temas que nosotros resolvimos como pudimos al momento con las leyes que ustedes me dieron, pero no podemos hacer eso cada vez, y por el porcentaje de participación en esta ocasión no afectó, pero si esto hubiera sido un ejercicio genuino, si hubiera afectado, y a mí me hubieran puesto en un conflicto de que yo no sé qué hacer y no puedo garantizarle a la ciudadanía sus derechos. Pero es este dilema entre sí diálogo, pero soy la autoridad jurisdiccional que tiene que controlar al poder, esa es mi función. Y entonces hay esta tensión. Te digo, creo que el trabajo del tribunal es desde sus sentencias y sí intentamos tener este diálogo, pero pues también a veces tenemos que asegurarnos de que las leyes se cumplan. Entonces, pues yo diría eso, y gracias por los elogios respecto a la lámina. Y pues ya, no sé si hay alguna otra pregunta. Pues muchísimas gracias, creo que